resucitaste, Señor, marcando así la victoria final sobre el aguijón del pecado que es la muerte y dándonos una esperanza eterna de gloria, de satisfacción, Señor, ante tu presencia, contigo, Señor. Por eso es que hoy día muchos, con esta claridad en mente, Señor, nos reunimos para honrarte, para conocerte, para ser un cuerpo vivo que te refleja, que busca, Señor, ser más como tu Padre. Porque hoy tenemos este hermoso privilegio de sentarnos a la mesa que tú has servido para nosotros. Amén. Bien, vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Le toca el turno a una de las parábolas más conocidas de mi Señor, y que, gracias a Dios, a Él le plació así darnos esa explicación, y los apóstoles pues tuvieron la atención suficiente y necesaria para dejarnos la explicación directamente de la boca del Maestro, facilitándonos a nosotros su entendimiento. Pero eso no quiere decir, no anula la necesidad de ir a la oración, de ir y buscar la iluminación del Espíritu Santo, de profundizar en las Escrituras. Porque a veces creemos que porque estamos solamente ante un pasaje difícil de las Escrituras es que debemos de profundizar, y aquellos pasajes que son más claros o que ya están explícitos, interpretación, no necesitamos profundizar, sino quedarnos simplemente con lo que la Biblia ya nos dice. Pero no, es un mandamiento general de profundizar en las Escrituras, de evangelizarnos todos los días, de aferrarnos a estas verdades doctrinales y de meditar en ellas. Amén. Que vamos a Mateo 13, leo la NTV. Esta parábola está enmarcada dentro del contexto de que Jesús, un día sábado, Jesús iba caminando, que eso lo encuentra usted en un capítulo antes. Iba pasando por unos sembradíos y los apóstoles tenían hambre y empezaron a recoger espigas porque tenían hambre. Y los fariseos, en este caso, malinterpretaron lo que estaban haciendo los apóstoles y los acusaron falsamente de que estaban trabajando, de que estaban, en este caso, cosechando espigas. A lo que Jesús responde de una forma muy interesante, porque Él no dice, por ejemplo, es que nosotros no estamos cosechando, nosotros no somos granjeros, o mis discípulos no los mandé yo a cosechar, sino que precisamente su respuesta va más bien en cuanto al tema de qué se debe y qué no se debe hacer el día sábado. Pues dice que Jesús es el Señor del día sábado. Ese mismo sábado sana la mano de un hombre. Jesús le vuelve a responder, a cuestionar a los fariseos. Y dentro de ese mismo día, o sea, todo eso ocurrió el mismo día. Ese mismo día acusan a Jesús de que echa fuera a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, y ya usted sabe lo que responde. Y es precisamente, todavía el día no ha terminado, y Jesús da esta parábola. Por eso el versículo 1 comienza diciendo, más tarde ese mismo día. Mire todo lo que ya Jesús venía afrontando ese día. O sea, fue un día bastante duro en cuanto a confrontación. O sea, los fariseos ese día sábado vinieron con todo. Jesús no podía hacer nada porque lo cuestionaban, lo acusaban falsamente o le buscaban tender algún tipo de trampa legal para poder acusarlo. O sea, fue un día, wow, tremendo. Pero ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Aquí quiero resaltar que, fíjense que los discípulos siempre estaban atentos a dónde estaba Jesús. Y yo creo que hoy día también nosotros debemos estar atentos a dónde está nuestro Señor. ¿En qué parte está Jesús? Nosotros somos buenos mirando a ver en qué estado se encuentra el dólar en relación a la moneda de curso en la que usted se encuentra. Estamos atentos a los cambios políticos,
estamos atentos a muchas cosas, pero no estamos atentos de ver dónde está nuestro Señor. Creo que en medio de esta sociedad, en medio de este caos, en medio de todo como el mundo se va moviendo, una de las cosas que no debemos de dejar de prestar atención nosotros, los que nos consideramos discípulos del Maestro, es ver dónde se encuentra el Señor. Porque eso va a ser fundamental para nosotros podernos mover, para nosotros poder tener un rango de acción. Y estas personas habían notado que estaba en el lago y fueron a buscarle. Y fue tanta la gente que él tuvo que entrar en una barca. Dice que se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Fíjese que Jesús, a pesar de que estaba ya en la barca, no se sentó allí hasta que no vio que la gente estaba de pie en la orilla, dándole toda su atención. Quizás nosotros oramos, leemos las Escrituras, cumplimos con nuestras prácticas habituales de disciplina espiritual, nos congregamos, etc. Pero a pesar de estar haciendo todas estas cosas, todavía toda nuestra atención no está depositada en Jesús. Y hasta que eso no ocurre, Jesús no empieza a enseñarnos. Y voy a ir más allá, y lo voy a hacer con precisamente un tema importantísimo, como es la Biblia y la oración. Puedes ir a la oración, como siempre lo acostumbras a hacer, y oras, pero así como entras, así sales. Jesús no te habla. Puedes agarrar tu Biblia, la que te gusta, con la versión que te gusta, en el formato que te gusta, físico o digital, y aunque estás leyendo las Escrituras parecieran que no cobrasen vida en ti todavía. ¿Por qué? Porque todavía no estamos atentos al Maestro en un 100%. Luego en el versículo 3 dice, contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Es decir, en ese instante contó varias historias. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oído para oír, que escuche y entienda. Es curioso que ya acabamos de ver que estas personas se aglomeraron, se reunieron a la orilla del lago. Jesús tuvo que montarse en una barca, se tuvo que sentar, estaba viendo que las personas estaban de pie, no estaban mirando el clima, no les importaba si había sol o estaba lloviendo, no les importaba si la barca era bonita o fea, no les importaba si tenían calor o estaban cansados, lo estaban mirando a él, estaban esperando de él. Y aún así, en la que aparentemente le estaban dando toda su atención, Jesús viene y dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y esto es precisamente lo que nos ocurre a nosotros. Podemos creer que estamos orando, que estamos derramando nuestro corazón, que estamos abiertos al que el Señor nos hable, y aún así recibimos este llamado de atención. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Versículo 10. Y sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no.
Yo quiero que usted recuerde que aquí los discípulos representan a la iglesia, porque eran los únicos que todavía, en representación de todos nosotros, estaban allí. Por lo tanto, a nosotros, a la iglesia, a los hijos, se nos permite entender el reino de los cielos. Pero ahora yo vengo y pregunto, ¿por qué estamos en medio de una generación que tiene tanta distorsión sobre el reino de los cielos o no ha entendido todavía el reino de los cielos? Cuando ya estos secretos han sido abiertos para nosotros. Siempre me he hecho esa pregunta. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Y por qué Jesús le va a quitar a los que tenían algo lo poco? Porque tenemos un grado de responsabilidad grande cuando nosotros recibimos entendimiento del reino de los cielos. Número uno, no solamente de dar testimonio al respecto, sino algo muy importante, que el propósito de ese entendimiento es que tú puedas enseñar a otros sobre las verdades del reino de los cielos. No basta con que te quedes con ese entendimiento, no basta con que lo vivas, que es importante, sino tienes que enseñar a otros. Versículo 13, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. Nosotros debemos de procurar siempre, que no nos pase esto que Jesús acaba de decir. Que usted vaya, como muchos hoy están congregados, están viendo, pero no están oyendo a Dios. Escuchan al predicador, pero no están escuchando a Dios. Y siempre le echan la culpa al predicador. Es que eso quiere decir que es que el predicador no está orando lo suficiente, el predicador no está ungido y por eso a mí me da sueño. El predicador no se supo explicar bien. Es que el predicador dura muchas horas predicando, predica el evangelio eterno. Y en ningún momento son capaces de mirarse ellos. Es que la culpa es del predicador. Siempre la culpa va a ser del predicador. Siempre. Pero no son capaces de mirarse ellos si es que realmente están atendiendo a lo que Dios les está diciendo. Y con esto yo no quiero excusar a los predicadores. Evidentemente yo soy uno, yo no me estoy excusando con esto. Tenemos una responsabilidad de buscar más de Dios. Tenemos una responsabilidad de, con temor y temblor, pararnos delante del pueblo de Dios y exponer lo que Dios dice de la forma como Dios quiere que se diga, por supuesto. Pero el pueblo de Dios tiene una alta responsabilidad cuando viene a la casa de Dios. Y aquí está. Versículo 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán. Y esta es la razón del porqué. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Esa es la razón por la cual simbólicamente los oídos no les sirven para escuchar y los ojos no les sirven para ver lo que Dios pone delante de ellos. Quizás vienes orando: Señor, háblame, Señor, muéstrame cuál es la salida que tengo que hacer. Pero quizás lo tienes delante, pero no lo ves porque tienes ceguera espiritual. No oyes porque tienes sordera espiritual. Y no es porque Dios no te está hablando, sino que, como ya lo acabo de decir, un ciego no puede ver, aunque tenga un rascacielos enfrente, el rascacielos, ni va a escuchar una discoteca, ni va a escuchar el sonido de una fiesta, no va a escuchar si le cantan cumpleaños, porque está sordo. Y la razón de esto no es porque está endemoniado, la razón de esto no es porque es un carnalucho, la razón de esto es simplemente porque tiene un corazón endurecido. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? Entonces es suficiente con imponerle la mano y hacer una práctica de liberación. No es suficiente. Un corazón endurecido no sale con una liberación. No sale con una liberación, porque no es un tema demoníaco. Si es hijo de Dios, lo he dicho varias veces y lo he explicado, los hijos de Dios no se endemonian.
Entonces no puede ser por liberación. Pues el corazón de este pueblo está ¿qué? Endurecido. Y como consecuencias, sus oídos no pueden oír y los ojos no pueden ver. Y si sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane. La razón del por qué hay estancamiento espiritual en muchas iglesias, en muchos pastores, en muchos hijos de Dios, es porque tienen corazones endurecidos. Corazones que están cerrados al entendimiento del reino de los cielos y por lo tanto se estancan. Hay infertilidad espiritual, no hay productividad. Y por eso dice Dios aquí, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Tremendo. Versículo 16, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. ¿A quién está diciendo estas palabras? Se las está diciendo a los apóstoles, le está todavía respondiendo al por qué les habla con parábolas a la gente. Ahora le está diciendo estas palabras directamente a los apóstoles, le está diciendo, sus corazones son benditos porque no están endurecidos, porque pueden ver y pueden oír. La mayor bendición que usted tiene en un culto realmente no es que usted se pare y diga amén a la parte que más le importa de la prédica cuando te conviene, cuando citan alguna promesa o algún supuesto decreto de bendición. Es que tú puedas realmente escuchar a Dios y ver a Jesús en medio de esa predicación, en medio de la imperfección del vaso que Dios está usando para hablarte, te guste o no su estilo de prédica. No te tienes que enfocar en el estilo. Es que no me gusta como predica fulano. Y como te enfrascas en eso, no eres bendecido o bendecida. Cuando tú no tienes un corazón endurecido, sino cuando tu corazón está blandito, por decir término contrario, a pesar de que a tu carne no le guste la forma y la manera en que alguien predica, tú vas a ver a Dios, porque es Dios, no el vaso. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Yo en lo personal tengo predicadores que me gusta su forma y su manera, y tengo también otros predicadores que de verdad me cuesta seguirles porque me incomoda un poco la forma y la manera que tiene de predicar. Pero en ambos casos he visto a Dios regañando mi vida, confrontando mi vida de alguna manera. Les digo la verdad, versículo 17, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Tienes un privilegio que muchos no han podido tener, porque te tocó estar en un tiempo muy bueno y no lo estás aprovechando, y no lo aprovechas. Versículo 18, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Por eso lo dije al principio, esta es una de las pocas parábolas en las que tenemos el privilegio de que se nos dio directamente de la boca de Jesús y directamente de su boca se nos dejó la explicación. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Ahora aquí usted va a entender mejor esta primera parte. ¿Por qué me detuve tanto en la profecía de Isaías que cita el Señor para responder a los apóstoles? Porque la primera parte de la explicación de la parábola o esa primera semilla tiene que ver directamente con la explicación de Isaías que el Señor está usando para responder a los apóstoles. Porque ya les acabo de decir que alguien que no entiende es consecuencia de un corazón endurecido. Y entonces, ¿qué dice Jesús en el versículo 19? Que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. No lo entienden. Yo estoy consciente de que nosotros los predicadores tenemos que clamarle al Señor para que nos dé las palabras sabias, para que un niño nos pueda entender lo que estamos hablando, como hasta una persona de la tercera edad nos
pueda entender como una persona que es inculta y que solamente a lo mejor sabe leer y escribir, porque ese es el mensaje del Evangelio. Tiene la capacidad de afectar desde el menos culto hasta el más culto, desde el más inteligente hasta el menos inteligente, por todas las edades. Yo entiendo eso y muchas veces nos cuesta. Pero a pesar de que vivamos clamándole al Señor eso, porque Él es el Maestro por excelencia, y nos dé la capacidad para imitarle a la hora de explicar, no va a pasar absolutamente nada si los oyentes tienen un corazón endurecido, porque no van a entender el mensaje. Y entonces viene la otra parte, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, pero usted no acaba de decir que los hijos de los verdaderos hijos de Dios no se endemonian. Entonces, ¿cómo es esto que Satanás viene sobre el Hijo de Dios y le roba la semilla? ¿Se mete en sus corazones? Literalmente no, porque no los puede poseer. Lo que quiere decir esto es que como no entienden, Él sigue endureciendo los corazones y frustra, porque tienen los oídos con sordera y los ojos con ceguera. Por eso se frustra. A esta semilla le caen parásitos, a esta semilla le cae cualquier tipo de sustancia tóxica y se ahoga el fruto de esta semilla. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Este es otro dolor de cabeza que tenemos nosotros a veces los pastores, porque queremos que la iglesia profundice en el Evangelio. Queremos que la iglesia tenga experiencias profundas en la fe. El problema es que nos topamos con iglesias, con hermanos que no quieren profundidad, porque lo ven aburrido, porque no lo ven interesante, porque no lo ven edificante, y prefieren más los relatos suaves y superficiales, prefieren más prédicas de media hora, no quieren invertir tiempo. Pero es curioso porque entonces usted lo ve hablando de otros temas, usted lo ve hablando de política, usted los escucha hablando de deporte, usted los escucha hablando de entretenimiento, de películas, de series, y usted puede notar que hablan con profundidad del tema y duran tiempo hablando sobre el tema. Pero cuando tiene que ver con lo que atañe a su fe, pues la cosa cambia. Es decir, reciben la palabra y se manifiesta esa euforia durante el culto. Se gritan los amenes, los aleluya, la gente se pone a llorar. Pero donde se ve realmente el fruto de esa palabra, de lo que supuestamente recibió, va a ser en el tiempo, va a ser cuando regrese a su casa, va a ser después de un mes, va a ser cuando le toque confrontar nuevamente la circunstancia por la que está pasando. Ahí es donde se va a ver el fruto de esa palabra que recibió. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Cuántas veces nosotros los predicadores tratamos de bendecir al pueblo y tratamos precisamente de no involucrar las emociones y los sentimientos durante las prédicas? Pero no podemos evitar que las personas se emocionen durante un culto. Es lamentable cuando muchas veces uno predica y entre semanas recibes un mensaje de WhatsApp de la misma persona que un domingo se te acercó y te dijo: wow, qué bendición, qué palabra tan poderosa, me bendijo, y uno escucha esa euforia. Y entre semanas recibes un WhatsApp de esa misma persona que se te acercó y te dice cosas como que: pastor, no puedo más. ¿Dónde está el Dios que escuché el domingo? Satanás lo tengo respirándome en la nuca como león rugiente buscándome qué devorar, etc. O te dicen cosas como que me siento que estoy tambaleando en la fe. Están cayendo o ya cayeron.
Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Fíjense que aquí el problema no es escuchar el mensaje. Acá el problema no es escuchar. Acá el problema viene cuando esa palabra que ya entró por el oído llega al corazón. Y esta creo yo que es una de las más comunes, porque en medio de este sistema en el que nos encontramos, en la que todo es dinero, por ejemplo. Usted quiere hacer algo, tiene que pagar. Usted quiere adquirir un servicio, usted tiene que pagar. Y cuando las finanzas no están fluyendo de manera constante, en la que tú te puedes echar mano de ellas cuando lo necesitas, tenemos una batalla doble, porque empieza el afán, empieza la ansiedad, la preocupación, a tocar constantemente y con más fuerza nuestro corazón. Y eso puede afectar nuestra salud de diferentes formas. Pero ocurre algo que, si bien es cierto, hay que tratarse la salud, porque con la salud no se juega, pero hay algo que puede ocurrir, que eso puede ir afectando nuestro corazón de cierto punto hasta irlo endureciendo por áreas. El endurecimiento del corazón no es algo que ocurre de forma instantánea, sino es algo que ocurre paulatinamente, pero de una forma constante. Puede ser lenta, pero constante. Y por eso dice que el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Este es otro problema que tenemos que ver, las preocupaciones de esta vida. Y fíjense que mi Señor pone las dos cosas más relevantes, las preocupaciones de esta vida y el atractivo por las riquezas. El atractivo de las riquezas. Evidentemente, cuando estás en una situación de apremio financiero, las oportunidades, como dice un refrán, las pintan calvas y pueden venir de todo tipo y por todo lugar. Inmediatamente, ¿qué hacen esas oportunidades en nuestras mentes, en nuestros corazones? Nos hacen pensar en ellas, esto valdrá la pena, esto será bueno, no será bueno. Empezamos a espiritualizar las cosas. ¿Será que esto viene de parte de Dios como una respuesta a lo que le vengo orando? ¿Será que es una trampa de Satanás? Indistintamente del planteamiento, como lo queramos ver, eso nos hace que meditar en el asunto, alimentado por la preocupación, por la necesidad de suplir un área y lo atractivo que se ve esa oferta, tal cual como mi Señor lo plantea aquí. ¿Y qué pasa entonces? Esto hace que ningún tipo de semilla que nosotros recibamos, es decir, ningún tipo de palabra que nosotros recibamos, genere fruto. No hay fruto. Versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en buena tierra. Fíjense que tenemos cierta costumbre dentro de la tradición evangélica cristiana de hablar de que si siembras en buena tierra vas a cosechar y si siembras en mala tierra no vas a cosechar. Hablando desde el punto de vista financiero, ¿no? Sobre todo esta parte del evangelio de la prosperidad y toda esta zona, que le gusta mucho usar esas palabras. Pero aquí dice que la buena tierra es un buen corazón, que no ha dejado afectarse por las preocupaciones y no ha dejado seducirse por el atractivo de las ofertas y de las oportunidades que pueda tener, y se ha ocupado de que su corazón no se endurezca. Eso es una buena tierra según la Biblia. Un corazón que no se ha endurecido y que ha librado la batalla espiritual para evitar que su corazón se endurezca. Esa es la lucha y ese es el centro de esta parábola, porque esto está conectado con la explicación de mi Señor de Isaías, de esa parte que ya vimos, 14, 15 de Mateo 13.
Un corazón endurecido va a tener ceguera espiritual y sordera espiritual. Y mi Señor dice en el versículo 23 que la semilla, la palabra que cayó en una buena tierra, representa ¿a quién? A los que oyen y entienden. ¿Y qué dice Isaías en el versículo 15? Que un corazón endurecido no tiene entendimiento porque tiene ceguera y tiene sordera. ¿Y qué dice mi Señor entonces en el 23? Que un corazón bueno, que es buena tierra, es aquel que entiende. Y si entiende es porque no tiene ceguera y no tiene sordera espiritual. Es decir, no tiene dureza de corazón. Ese es una buena tierra. Ahora yo te pregunto a ti, de una forma introspectiva, para que en tu comunión, en tu intimidad, en tu autorreflexión, veas qué grado de dureza aún tienes o mantienes en tu corazón. Porque ese es el centro, esa es la médula ósea de esta parábola. Ahí está. Podemos decir que los otros dos corazones, el que recibe la palabra con alegría, pero no tiene raíces profundas, tiene un 25%, 30%, 40% de dureza. El otro, que tiene espinos, tiene un 80-90% de dureza de corazón. Para que tenga una idea, si usted lo quiere cuantificar, si usted lo quiere graficar en su mente de esa forma. Pero este, que es el último, prácticamente está bastante libre de la dureza del corazón. Por eso mi Señor dice que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden. Es decir, Dios considera realmente que la semilla ha dado buen fruto o va a dar buen fruto solamente en aquellos corazones que se han preocupado para que no se le endurezca el corazón. Pastor, ¿y cómo hago yo para velar para que mi corazón no se endurezca? ¿Cómo yo puedo identificar si mi corazón se está endureciendo o no? Sencillo. ¿Cuánto tiempo inviertes pensando en las preocupaciones de tu vida actual? Voy a empezar por allí. Porque las preocupaciones de esta vida, dice el versículo 22, desplaza, voy a volver a leer. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Pastor, pero todos tenemos que preocuparnos por esta vida, porque estamos en este mundo, no formamos parte de este mundo. Sí, es cierto, es verdad. Tienes que ocuparte en ellas, mas no preocuparte por ellas. Son dos cosas muy distintas. Pastor, pero ¿cómo yo me puedo ocupar de ellas si no tengo entrada económica y muchas de ellas dependen del dinero? Tienes que ocuparte en ellas, pero no preocuparte por ellas, porque la preocupación, lamentablemente, es más negativa de lo que tú piensas. La preocupación no solamente va a generar estrés en tu cuerpo, y usted sabe que el estrés es el enemigo silencioso de nuestra salud, porque explota por algún lado y ya cuando nos damos cuenta, por lo general es tarde. Esa es la parte menos dañina del estrés. Lo peor que produce la preocupación no es el estrés. Pastor, yo pensaba que era el estrés. No. Lo peor que produce la preocupación es que endurece tu corazón. Y ahí tú tienes un serio problema espiritual, porque si se te endurece el corazón, vas a sufrir de ceguera espiritual y vas a sufrir de ceguera espiritual y no vas a entender a Dios cuando te hable o cuando se te aparezca. Y yo pregunto, ¿no se supone que todos buscamos a Dios para que dirija nuestra vida? ¿Y de qué te vale buscarle con ceguera y con sordera si no vas a poder entender la guía que Él te está dando? Yo quiero que entonces tú veas la magnitud de esta parábola, que quizás tú no habías escuchado esto como yo te lo estoy explicando, no lo habías visto así. Pero este es el centro mismo de lo que Jesús aquí está diciendo. Por eso es que Jesús comienza la explicación de la parábola que acaba de dar, respondiendo a los apóstoles con Isaías, con ese fragmento de la profecía de Isaías. Eso es Isaías 6, 9 y 10, lo que está citando el maestro. Lo voy a leer. Curiosamente, esta profecía de Isaías 6, 9 y 10 que el Señor está citando, curiosamente está enmarcada dentro de lo que es el llamamiento del profeta Isaías. Fue cuando el capítulo donde el Señor a él se le aparece
lo regenera y lo constituye en profeta. Dice el versículo 9 de Isaías 6, y él me dijo, bueno, desde el versículo 8, después oí que el Señor preguntaba, interesante, ahora aquí vamos a mirar un poco más, a ver. Ya usted sabe, Isaías ve al Señor sentado en el trono con los arcángeles, ve una visión espectacular, magnífica, gloriosa del Señor, tuvo ese enorme privilegio, fue confrontado por la santidad de Dios y dice, yo soy un hombre impuro de labios y he visto al Señor, así que voy a morir, porque yo no soy digno de mirar al santo en esta condición. Y esta condición es muy inferior, va a ser consumida como el fuego consume la hojarasca, la madera y el papel. Voy a morir. Pero usted sabe que no murió. Dios manda un ángel que agarra un tizón y lo pasa por sus labios. Una forma muy representativa y simbólica del Antiguo Testamento de hablar de la regeneración, de la limpieza del ser. Y lo santifica. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Con el corazón regenerado, con el corazón no endurecido ahora por el pecado, por las preocupaciones, sino sensible a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Isaías oye, porque ya no tiene sordera espiritual, y escucha a Dios decir, tengo que enviar un mensaje, ¿a quién voy a enviar? Se lo estoy parafraseando a nuestros tiempos. Versículo 8, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Eso ocurre después de ¿cuándo? De que se le quita la sordera espiritual. Isaías escucha a Dios. Y él me dijo, bien, ve y dile esto a mi pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Este es otro problema. Si tú tienes dureza de corazón, tú no vas a poder seguir creciendo en la fe. Te vas a quedar enano espiritual. Acá lo dice el versículo 9. Escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Miren lo que ocurre, tápale los oídos y ciérrenle los ojos. Si usted se topa con un hermano y usted dice, oye, yo estoy orando pero yo no escucho a Dios, yo estoy leyendo la Biblia pero no veo a Dios por ningún lado, sencillo, el hermano tiene dureza de corazón. No se ha dado cuenta. De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos. ¿Y qué dice luego? Ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Un corazón endurecido le cuesta recibir beneficios de la providencia y de la gracia divina. Llámese como se llame. Sanidad, poder, liberación, provisión, etc. No recibe. Un corazón endurecido no recibe. Aquí está. No reciben sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todo lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Esto fue parte de la profecía que Dios le mandó a anunciar a través del profeta, luego de que se le quitó la dureza del corazón. ¡Wow! Oye, pastor, yo no había visto esta parábola de esta forma. Volvemos a Mateo 13. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Claro, si el Hijo de Dios tiene un corazón endurecido, tiene sordera y ceguera espiritual, no está recibiendo comprensión de la guianza del Espíritu de Dios sobre su vida, tiene una urgencia en su vida en la que necesita algún favor de Dios, necesita alguna manifestación de la providencia divina en su vida, llámese sanidad, como lo acabamos de ver con el profeta, etc. Y no la está recibiendo, va a llegar a un punto que va a voltear hacia dónde, va a voltear hacia el mundo, va a voltear hacia lo que tiene alrededor, a ver si eso de alguna forma le suple o es la respuesta que necesita. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Así que no se produce ningún fruto.
entonces ¿qué? Hijos de Dios estériles, no crecen, con enanismo espiritual. Wow, de verdad que esto es más serio de lo que yo pensaba, pastor. Esta parábola de mi Señor de verdad que es profunda, porque yo no había visto esto. Es que ese es el detalle, pues. Lo acabamos de ver más arriba. Necesitamos profundidad. Ese es otro problema. Si no tenemos profundidad, el mensaje pues no dura, cae en el tiempo. Y el versículo 23, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Tú necesitas oír a Dios, tú no necesitas oír al predicador que más te gusta, ni necesitas oír tampoco al que menos te gusta, porque este es el problema, que se enfocan en el vaso. Es que yo escucho mucho a fulano porque es que me gusta cómo predica. Está bien, te gusta cómo predica, estás escuchando el vaso, pero yo te pregunto, ¿estás escuchando a Dios a través de ese vaso que tanto te gusta? Esa es la verdadera pregunta. Eso es ahí donde te tienes que enfocar. No es que si te gusta mucho como predica fulano. Por el otro lado, evidentemente, al que menos te gusta, evidentemente, a ese por ahí menos vas a escuchar predicar. Pero ahí es donde Dios viene y prueba tu corazón, porque dice, yo no te voy a hablar tanto por las partes por donde más te gusta, yo te voy a hablar por los predicadores que menos te agradan en tu carne, cómo te predican. Porque precisamente quiero que me escuches a mí, no que escuches el vaso. A mí que me tienes que escuchar. Y eso precisamente le ocurría al pueblo de Israel. Si usted se pone a ver Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores, tenían una forma de hablarle al pueblo que le carraspeaba toditos. Dígame, el profeta Ezequiel tuvo un acto profético de verdad muy peculiar y muy particular. Dios le dijo que cocinara una comida y que para encender la fogata y la mantuviera encendida usara estiércol, no usara madera, estiércol. Y eso lo iba a usar para darle un mensaje al pueblo. Era un hombre duro a la hora de hablarle al pueblo. Yo se lo digo. Duro. No era un predicador agradable al oído de esa generación, pero era lo que ellos necesitaban escuchar. ¿Cuál fue el resultado? Muchos de ellos, evidentemente, no le prestaron atención, los mandaron a encarcelar, los apedrearon, le decían que eran unos mentirosos, que Dios no hablaba a través de su boca, y Jesús se lo dio a los fariseos. Es que ustedes son como iguales que sus antepasados, la generación antes de ustedes mataron a los profetas, y ustedes están actuando igual. Tremendo. Representan la tierra los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Evidentemente, cuando tú no tienes un corazón endurecido, tú vas a escuchar a Dios y vas a ver a Dios indistintamente de si te agrada o no el predicador que tienes enfrente. Si tú entiendes esto que yo te estoy diciendo, número 1, vas a librar tu corazón de la dureza. Número 2, se te va a hacer más fácil escuchar a Dios. Porque quizás la respuesta que necesitas a la oración que estás haciendo, Dios te la va a dar a través de un predicador que no te agrada mucho como predica. Pero como estás más pendiente de que como no te agrada, entonces no escuchas a Dios. Porque estás buscando que Dios te hable por los predicadores que sí te agradan, que sí te gustan. ¿Y producen qué? Una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué quiere decir esto? Un contraste total entre la primera semilla y la segunda semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que no tiene un corazón endurecido es una persona fructífera, no es estéril, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque va a tener el crecimiento constante que Dios quiere para su vida. Todo lo contrario a los otros dos. Usted quiere crecer espiritualmente hablando, usted no necesita ganarse el favor de los pastores para que le den un puesto dentro de la iglesia. No necesitas eso. Necesitas mantenerte fuera de la dureza del corazón. Usted quiere librarse de la sordera espiritual y de la ceguera espiritual, mantenga su corazón libre de la dureza del corazón. Wow, Señor, gracias, porque este tipo de mensajes de verdad son edificantes y le abren el entendimiento a la gente.
de lo importante que es esto. ¡Wow! La parábola del sembrador que salió a sembrar, como lo dice aquí, la parábola del agricultor que esparce semilla. ¡Qué tremenda bendición, de verdad! Vamos a orar, vamos a hacer sus pies. Tremendo. Que es triste que tengamos ojos y no veamos, y que tengamos oídos y que no escuchemos. Es triste. Gracias, Jesús, por la maravillosa bendición de poderte escuchar atentamente realmente, como estaban estas multitudes a la orilla del lago donde tú estabas sentado en la barca hablándoles. Que podamos nosotros realmente prestarte atención. Pero no hay forma de que no te prestemos atención si no estamos libres de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual, que es una consecuencia de un corazón endurecido. Quizás muchos de mis hermanos que creen que tú estás molesto con ellos y que les has puesto cielos de bronce, que por eso no respondes, realmente no se están dando cuenta de que lo que están es sufriendo de un corazón endurecido por causa de las preocupaciones de la vida, de los afanes, como lo dice la Reina Valera. Tenemos que guardarnos de la ansiedad, del afán, de la preocupación, Señor, que sin darnos cuenta nos causa un problema peor que el estrés silencioso en nuestros cuerpos, porque nos priva de la libertad, del privilegio, del beneficio hermoso, Señor, de tener una comprensión de tus verdades y de tu guianza, Espíritu Santo, en nuestra vida diaria. Y eso es peor que sufrir del estrés en nuestros cuerpos físicos. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue dando a tu pueblo, Señor, lo que necesita. Y habla, Señor, como tú quieras hablarnos. Y ayúdanos a nosotros a mantener nuestro corazón libre del endurecimiento para verte y escucharte a través de los diferentes medios que tú quieras en tu soberana voluntad usar para guiar nuestra vida, para corregirnos, para formarnos, para que al fin de cuentas tengamos mucho fruto que dar para glorificar al Padre, como dijo mi Señor Jesús. Gracias.